Buenos días, soy Liliana Alegretti de la Cátedra de Zootecnia y Granja de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Y hoy vamos a charlar un poco sobre el tema de los sistemas productivos caprinos. Tanto en nuestro país como en otras regiones del mundo donde se desarrollan estos sistemas extensivos o semi-extensivos, teniendo en cuenta el origen de la cabra, son sobre todo en zonas áridas y semiáridas, como dije, tanto de Argentina como del mundo, tienen algunas características distintivas de lo que son otras producciones, aún también bajo sistemas extensivos como las de bovinos u ovinos. Y estas características están relacionadas que muchas veces estas actividades ganaderas representan la única posibilidad de producción, la única actividad económica importante de estos productores. Y con una relevancia, con una importancia grande en lo que es el arraigo de la población local, con características socioeconómicas que están relacionadas con producciones familiares de subsistencia, lo que aquí en Mendoza o en Argentina llamamos puestos, y que estas producciones en realidad están bastante alejadas de lo que uno podría entender como las producciones competitivas o la eficiencia de producción, sino que los aspectos técnicos, por supuesto, de estas producciones son importantes, pero los aspectos socioeconómicos no son menos importantes y muchas veces son más relevantes que estos aspectos técnicos. Es decir, que cuando uno trabaja en estos sistemas, con estos productores, con estos puesteros, uno debe contemplar una serie de factores que tal vez para otras producciones no son tan importantes. Y en este caso hago hincapié en lo que es el factor ambiental dentro de estos sistemas productivos. ¿Por qué? Porque la alimentación, los recursos forrajeros para los animales dependen del ambiente, dependen del lugar donde estén, del clima, casi en un 90%. Entonces son aspectos que no se deben descuidar y que cuando uno está hablando, está trabajando en estos sistemas, la integración de todos estos factores socioeconómicos, ambientales, nunca se debe perder de vista. ¿Por qué? Porque en realidad siempre estamos tratando de lograr la sustentabilidad de estos sistemas productivos. Bueno, después de estas consideraciones que me parecieron muy importantes para tener en cuenta, hablemos un poco de números a nivel mundial. Tenemos una población o una existencia en cabezas caprinas actualmente de un poco más de 1.000 millones de cabras. Estos datos generales normalmente los hemos sacado de información estadística de la FAO. Argentina participa en estas existencias con alrededor de un 0,4% nada más, es decir, que podemos, o que en nuestro país tenemos aproximadamente o casi 5 millones de cabras. ¿Las cabras dónde están? Bueno, donde, como lo dijimos antes, en las zonas áridas y semiáridas, sobre todo, de países asiáticos como la China, como India. Estos valores que se ven aquí son número de animales, 188 millones para la China, más de 130 millones para la India, y en algunos países africanos como Etiopía, Sudán o Nigeria. Es decir, que más del 60% de las cabras están repartidos entre Asia y África. ¿Y qué producen estos animales? Bueno, básicamente las mayores producciones están relacionadas con la producción de leche,
leche para consumo directo, leche fluida, o para industrializar, como quesos, dulce de leche, yogur, etc. Pero la producción de carne, y en este caso estamos hablando sobre todo de producción de cabritos, y en una menor proporción la producción de fibra. Cuando hablamos de producción de fibra, estamos hablando de, sobre todo, de mohair y cashmere, que son los dos productos tan importantes que podemos obtener de las cabras de fibra. Y como subproductos, el cuero y el guano, cuyos valores de producción, valores económicos, dependen y son bastante variables a lo largo de los años. ¿Cómo están repartidos estos sistemas productivos? Bueno, ya los hablamos, ya de sistemas extensivos o semiextensivos para carne y fibra, y los sistemas intensivos tanto para producción de leche como para producción de carne. Veamos ahora cómo es la participación de las distintas regiones en la producción de carne. Estos también son datos de la FAO, y hablando de unos 6 millones de toneladas de producción mundial, vemos nuevamente que, así como las cabras están en mayor proporción en países asiáticos y africanos, también la producción de carne, por supuesto, va a estar orientada o más importante en los países de Asia y de África. Y que Europa y los países de América tienen en realidad una baja participación. Y Oceanía, que no está marcado en este gráfico, también la participación es menor al 1% del total de la producción mundial. Veamos ahora cómo es un poco el tema de la producción de leche. Bueno, de las casi 20 millones de toneladas de producción mundial por año, la distribución es un poco diferente. Siguen siendo los países tanto de Asia como de África los que tienen un aporte mayor. Pero como las majadas, como las cabras tienen en estas regiones una producción individual menor, es decir, menos litros de leche por día, aquí las participaciones, ya, si antes teníamos de la producción de carne que era para Asia alrededor del 70%, ahora están cercanas al 60%. Y juega aquí otro papel muy importante Europa, porque a pesar de su relativo bajo número de animales, la participación en la producción de leche es muy importante, alrededor del 15, 16, 14% de acuerdo a los años. ¿Por qué? Porque muchas razas productoras de leche son originarias de distintas zonas o de distintos países de Europa, con un mejoramiento, con una selección importante hacia la producción de leche y con niveles individuales de producción muy altos. También, en este caso, la participación de los países americanos es relativamente baja comparada con las otras regiones del mundo. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Dónde están las cabras en Argentina? Pues las cabras en Argentina también están, igual que en otros países, repartidas entre lo que son las zonas áridas y semiáridas de nuestro país. Recordemos, la cabra está más adaptada a las zonas secas o subhúmedas que a las zonas húmedas, es decir, la humedad le gusta un poco menos. Entonces, y acá hemos tomado en general datos del SENASA, del 2017, porque son los datos como más completos, por eso es ese año. ¿Cuántas cabras tenemos? Bueno, alrededor de 5 millones. ¿Cómo están distribuidas? Básicamente en lo que es el noroeste de Argentina, Cuyo y el norte de la Patagonia.
concentrando un porcentaje llegue cercano al 80% de todo el stock caprino de esos casi 5 millones. Y en las zonas del este de Argentina, zonas húmedas o subhúmedas, el noreste, la pradera pampeana, las producciones son, o mejor dicho, el stock de animales es menor al 20%. Bien, ¿cuáles son las provincias más productoras? Bien, en el caso de Patagonia es Neuquén, con casi 1 millón de animales. En el Cuyo es Mendoza, con casi 600.000 cabras. Y después en el noreste participa en forma importante Santiago del Estero y Chaco y Formosa, también un poco juntando aquí la distribución tanto en la zona árida como semiárida. Cuando hablamos del total de animales, estamos hablando aquí no solamente de las cabras, de las reproductoras, sino que en este total de animales estamos incluyendo las distintas categorías que forman las majadas. Es decir, no solo la cabra reproductora, sino también los machos reproductores, que son los castrones, también las hembras de reposición, las cabrillonas y los cabritos destinados para la venta. Ahora pasemos un poco a hablar de lo que pasa en Mendoza. A nivel de país, Mendoza reúne una cantidad de animales importantes, distribuidos también básicamente en lo que es el sur de la provincia y el norte de la provincia. Por eso vemos aquí que Malargüe se distingue de esas casi 760.000 cabras con unas 500.000 cabezas. Malargüe es, a nivel de país, una o la zona principal de producción de cabritos. Eso es muy importante. Que después estos cabritos se lleven a otras zonas del país, como el norte de Córdoba, y se vendan en los grandes centros de distribución como cabritos de las sierras, como cabritos cordobeses, es otra cosa, es relacionado con el marketing, con la comercialización. Pero de Malargüe, de estas 500.000 cabras, la producción para la venta de cabritos es muy, muy importante. Otras zonas importantes del país son el norte o el noroeste, donde la valle concentra casi alrededor de 90.000, 100.000 cabras, y también una importante distribución en los otros departamentos de Santa Rosa o La Paz. Y en el sur de la provincia, General Alvear, bueno, también tomamos acá Valle de Uco y San Rafael, la cantidad ronda alrededor de los 130.000 animales. Miremos un poco o sigamos charlando de cómo son estos sistemas productivos en Argentina. La producción de carne, es decir, la obtención de cabritos, que es lo que va a ir a la venta, es lo más importante. ¿Por qué? Porque el número de animales está representado acá casi el 70% del stock nacional. ¿Y cuál es la raza? ¿Cuál es el animal o el tipo de animal que se utiliza? Pues es la cabra criolla. La cabra criolla en sus dos biotipos, el de pelo más corto para el norte de Mendoza y también en el norte o en el noroeste del país, o las cabras, como se ven en esta foto, que son animales de pelo más largo, de un biotipo más adaptado al sur de Mendoza, en este caso Malargüe, y también al norte de la Patagonia. No vamos a detenernos acá en hablar del tema de razas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una presentación específica con las características de las distintas razas que se utilizan no solo en Argentina, sino también en otros países.
Entonces, bueno, repetimos, producción de carne es la producción en Argentina más importante, basada principalmente en la cabra criolla. Y el producto es el cabrito. Un cabrito que se desteta y va a faena a corta edad, entre 45 y 60 días de vida, y con un peso vivo que va variando de acuerdo a las zonas, entre 8 y 12 kilos de peso vivo. Recuerden que el rendimiento al gancho de estos animales está entre 50, 52, 53%. Pero no nos olvidamos tampoco de aquí de los subproductos, sobre todo del guano, que en los sistemas productivos, en los puestos del norte de Mendoza, es un subproducto con un valor relativamente interesante. Y los cueros, cuyo valor también es bastante variable, por lo tanto, la comercialización depende de su precio. Pasamos ahora a lo que son los sistemas productivos, en este caso para la producción de leche. Acá sí ya hay una diferencia, no es que no haya sistemas de producción de leche extensivos, pues sí lo hay, ya en otro momento lo vamos a ver con más detalle. Pero en general en nuestro país son sistemas semi-intensivos o semi-extensivos e intensivos. Tomando algunos datos, en este caso de, bueno, como dice acá, de Martínez y Suárez, alrededor de 300.000 son las cabras en ordeño en Argentina, repartidas entre lo que es el norte de Córdoba, el noroeste, Chaco, Mendoza, con distintos tipos de razas, desde las razas puras para producción de leche, como la Sanen, que es esta cabra blanca que se ve en las fotos, a la Anglo-Nubian, que en realidad es una cabra de doble propósito, tanto para leche como para producción de carne, y sus cruzas también con la raza criolla. Ya habíamos mencionado antes que la comercialización es sobre todo de quesos, es decir, leche industrializada. ¿Se vende leche fluida en nuestro país? Sí, es menor, son menores los volúmenes, es bastante bajo también el consumo, pero bajo la forma de queso, yogur, dulce de leche, es una forma de comercialización importante. Y el otro tipo de producción es la producción de fibra y de carne, porque estos animales no solo van a producir fibra, una fibra que es el mohair y la otra que es el cashmere, sino también hay producción de cabrito. ¿Dónde está localizada la producción de fibra? Principalmente en el norte de Patagonia. Norte de Neuquén, Chubut, Río Negro, son las zonas donde el número de animales destinados, más de 1 millón de cabezas destinados a la producción de fibra y de carne. Y en el caso de la fibra, también hay producción en Mendoza, en el sur de Mendoza, en menor proporción, y también en La Pampa. ¿Cuáles son los animales que se utilizan? Pues son las cabras criollas. La cabra criolla del norte de Neuquén produce una fibra que se llama cashmere o pashmir, muy fina, muy importante porque el valor comercial de esa fibra es muy alta. Cabras criollas, cabra angora o cruzas entre angoras y criollas. Bien. Que hablemos ahora un poco de algunas de las características que van a ser importantes en los distintos sistemas productivos. Hemos tomado acá una clasificación de otros autores interesantes porque está dividiendo a los sistemas productivos en los sistemas productivos extensivos, o como nosotros llamamos aquí, unidades familiares o puestos extensivos mejorados, donde hay un aporte de tecnología, sobre todo de tecnología de proceso, es decir, de manejo, y un poco menos de tecnología de insumo, y en los sistemas intensivos o semi-intensivos.
Volvemos a recordar acá un poco cuáles son el tipo o las razas que se utilizan. Bien, en el caso de la producción de carne, bueno, predomina, como ya dijimos, la raza criolla. En los sistemas mejorados, ya la producción tanto de carne o de leche, se utilizan las cabras criollas cruzadas con la raza Anglo-Nubian, cuando estamos hablando de la producción de carne, o con Saanen y o Anglo-Nubian para la producción de leche. En los sistemas intensivos o semi-intensivos se utilizan las razas puras, como la Saanen, una de las principales cabras productoras de leche en el mundo, la Anglo-Nubian, repetimos, doble propósito, carne y leche, un biotipo carnicero muy importante y muy buena productora de leche, y también ya específicamente para la producción de carne, la raza Boer o los animales de raza Boer. Otros aspectos importantes que quisiera marcar es cómo es la alimentación en este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque en los sistemas extensivos, base pastoril, por supuesto, pero el aporte de alimentos, calidad y cantidad, disponibilidad, está relacionado con nuestras forrajeras nativas del campo natural. Y por lo tanto también están relacionados con lo que es la disponibilidad, la distribución y la cantidad de las precipitaciones. En el caso cuando estos sistemas que están mejorados, no solamente tenemos el aporte del campo natural, sino que también podemos tener implantación de pasturas tipo alfalfa o consociadas con otras especies, y la utilización de alimentos concentrados, alimentos balanceados. Ya cuando pasamos a los sistemas intensivos, la base pastoril son las pasturas implantadas y por supuesto con el aporte de alimentos concentrados. Relacionados con el tema de la alimentación, tenemos lo que es el manejo reproductivo. ¿Por qué? Porque en los sistemas extensivos de bases pastoriles, los servicios son continuos y a campo y están en directa relación con la oferta forrajera del campo natural. En cambio, en los otros sistemas, los servicios ya van a estar, o son, mejor dicho, estacionados, dirigidos y a corral. También relacionado con esto, lo que es el manejo sanitario, que en el caso de los extensivos son mínimos, está relacionado con la vacunación obligatoria, pero en los sistemas intensivos no solamente tenemos las vacunaciones obligatorias, sino que ya tenemos otro tipo de acciones, otro tipo de prevención contra enfermedades tan importantes como brucelosis y tuberculosis. Y en lo que hace a factores ya más socioeconómicos relacionados con la inversión de capital o la mano de obra, en los sistemas extensivos ese aporte de mano de obra es netamente familiar, con muy poco o escaso inversión de capital, para tener ya en el otro extremo, en los sistemas intensivos, tanto de leche como de carne, acá lo que ya se destaca es una gestión empresarial y una alta o mediana inversión de capital. Bueno, acá hemos vuelto un poco al tema de los números, mirando o analizando un poco información aportada también por la estadística del SENASA, para ver cómo se distribuyen las cabras en las unidades productivas en relación al tamaño de las majadas.
Recordemos que estamos hablando que en Argentina tenemos alrededor de 5 millones de cabezas. Y esas 5 millones de cabezas están repartidas en un poco más de 75.000 unidades productivas. Pero ¿cómo están compuestas las majadas según este tipo de unidades productivas? Tenemos majadas muy pequeñas de alrededor, o de, mejor dicho, de menos de 100 animales, que concentran alrededor de 1.100.000 cabezas, pero repartidas en más de 45.000 unidades productivas. Es decir, un alto número de unidades productivas con majadas pequeñas. Majadas intermedias entre 100 y 250 animales, que concentran casi del total de estos 5 millones, casi 1 millón, están repartidas en alrededor de 15.000 unidades productivas. Y cuando ya pasamos al otro extremo, es decir, cuando las majadas tienen más de 500, incluso más de 1.000 animales, esto está concentrado en alrededor de 10.000 unidades productivas, pero el número total que concentran estas unidades productivas son casi 2 millones de cabras. Es decir, que en nuestro país hay una distribución que está relacionada con un gran número de unidades productivas, casi 60.000, 65.000, con majadas que van entre menos de 100 a 250 animales. Y majadas de un gran número de animales, más de 500, como dije, más de 1.000 animales, concentrados en alrededor de 10.000 unidades productivas con casi 2 millones de animales. Este es el ejemplo de, sobre todo, de las majadas que encontramos en el sur de Mendoza y en el norte de la Patagonia. Ahora me quisiera detener un poco, o mejor dicho, comentarles un poco, después de haber visto este pantallazo de los distintos sistemas productivos que se pueden encontrar en Argentina, lo que pasa en el norte de Mendoza, y el ejemplo es Lavalle, y lo que pasa en el sur, y el ejemplo es en Malargüe. En el norte de Mendoza, que también podemos hablar que es similar en el noroeste del país, y en el sur, que es similar a lo que ocurre en el norte de la Patagonia. Entonces, algunas de estas características. ¿Cómo son las majadas? ¿Cómo son, qué cantidad de animales? Bueno, son entre pequeñas y medianas. Acá estamos hablando de casi 300 hembras adultas, a las que habría que sumarse los reproductores, los castrones o matuchos, como también se le dice en el norte de Lavalle, los cabritos y cabritas, y los animales de reposición, que son las cabrillones. Otra característica importante es que los servicios son continuos. Acá no hay separación entre machos y hembras. Recuerden que aquí los campos no están alambrados, no hay potreros, la aguada está en el puesto, normalmente hay una sola aguada, por lo tanto es un manejo diferente y puede complicarse en algunos momentos el de estar separando en distintos tipos o categorías de animales. Y en este caso, en Lavalle y en el norte del país, repetimos, servicios continuos y servicios que están concentrados naturalmente en el verano. También recordemos acá que habíamos dicho, cuando recuerdan en la introducción a la zootecnia, que las cabras son poliéstricas estacionales, que la entrada en servicio obedece a la duración del día y que es cuando los días se están acortando, es decir, en el otoño. Pues nuestras cabras criollas, y sobre todo en el norte de Lavalle del país, que son menos estacionales, la entrada en celo, está relacionada
con la oferta de alimento, es decir, con la disponibilidad forrajera, más que en la duración del día. Por eso hay una concentración de servicios en el verano y una concentración de partos en el invierno. Por lo cual, una parte de la majada importante, alrededor del 65-70%, va a parir en el invierno, en el fin de otoño-invierno. Otra parte de la majada, alrededor del 20%, va a parir en la primavera-verano, y una proporción pequeña, alrededor del 10%, va a tener una doble parición, es decir, que va a parir en el otoño y en el verano. Todo eso siempre dependiendo de la oferta de alimento. Por eso es que hablamos que en estas zonas podemos tener un parto y medio por año y por cabra, porque los servicios se van corriendo debido sobre todo a problemas nutricionales, o mejor dicho, 3 partos cada 2 años. Bueno, para repetir nuevamente por lo que dice acá de pastoreo libre en cierre nocturno, que los animales pastorean libremente con mediana intervención del puestero en el campo durante el día para volver a los corrales, que es donde está el agua, que es donde han quedado separados los cabritos, que en general no salen al campo, y las ventas de los animales, de los cabritos, repartidas entre invierno y verano. Ahora, veamos qué es lo que pasa en el sur de Mendoza y también en el norte de la Patagonia, que es un manejo del sistema totalmente distinto de lo que es en el norte en la base. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se presenta acá? En las zonas más cercanas a la cordillera existe lo que llamamos transhumancia. ¿Qué es esto? Pues es un desplazamiento no solo de las cabras o de las cabras que tenga el puestero o criancero, como también se llama en el sur, desde las zonas más bajas hacia la zona de montaña, hacia los pastos de altura. No solo las cabras, sino también ovejas, caballos, vacas, se desplazan con él o los puesteros y a veces también acompañados de toda la familia hasta sitios que tienen tradicionalmente establecidos en la montaña. ¿Por qué? Porque los pastos de altura van a tener en esta época mejor calidad y mayor disponibilidad. ¿Desde cuándo? Pues desde que una vez producidas las pariciones, que en este caso están concentradas en octubre-noviembre, las ventas de los cabritos después del destete se producen 45-60 días después del nacimiento, es decir, para fin de año. Entre noviembre, diciembre, enero, se produce ese desplazamiento hacia la montaña. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta antes de que comiencen las primeras nevadas. ¿Por qué decimos aquí servicios estacionados y un parto por año? Un parto por año concentrado, repetimos, en octubre, noviembre. Estas cabras se manejan diferentes, son más estacionales y hay posibilidad de separar los machos de las hembras. ¿Por qué? Porque tenemos acá la presencia del castronero, que es un actor muy importante. ¿Qué es el castronero? Pues es un puestero, un criancero, que en su campo va a juntar, cuidar, alimentar a los machos. Durante una época del año, o durante, mejor dicho, la época del año en que tienen que estar separadas de las hembras. Se le paga con un número de animales, de cabritos o cabrillonas, por este trabajo que hace. Entonces, si el servicio en esta zona es en mayo, es en el otoño,
Los machos suelen estar en el campo hasta agosto, septiembre, luego son retirados y vuelven nuevamente a ser introducidos unos días antes de que comience el servicio. Entonces, repetimos, los partos concentrados de octubre a noviembre, que pueden ser a campo o también a corral. ¿Para qué? Para que estén listos 45, 60 días después del nacimiento, para que las ventas se concentren a fin de año o a fin de año, es decir, en el verano. Bueno, para terminar un poco con esta presentación, quería mostrarle de nuevo algunos datos relacionados con lo que es la exportación de los distintos productos caprinos. En realidad es poco significativa si uno la compara con la exportación de carne de bovino, de leche, de aves, de porcinos. Los volúmenes son muy bajos. Casi toda la producción está destinada a consumo interno. Y los productos más importantes son las carnes frescas, con variaciones de acuerdo a los años, estabilizado alrededor de 200, 250 toneladas en los últimos años. Y el otro producto importante es la fibra, que también estabilizada de acuerdo a los precios en los últimos años en unas 200 toneladas. Otros productos como los cueros, leche o quesos, que en este gráfico no funcionan, son bastante variables porque dependen mucho de los precios internacionales y de la calidad de los productos. Otros productos de utilización médica, como los productos opoterápicos, también son muy poco importantes y muy variables. Bueno, espero que haya quedado claro. Le agradezco mucho por su atención y su participación.